Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Tengan todos ustedes en este día, hoy que es martes 5 de mayo del año en curso. Después de estos materiales, este material que genero de comunicación, eh, son esporádicos, son ahora simplemente una voz, la de su servidor Alejandro Rodríguez, por aquí, de este lado, que después de 9 años de hacer trabajo de comunicación continuo, constante, diario, de hecho, a excepción a veces de los fines de semana, porque también el fin de semana en mi canal principal, del cual fui despojado, y que nada pude hacer, precisamente el canal de Por Ti y por México. Hoy día utilizo mi canal personal, Alejandro Rodríguez, Por Ti y por México, pero ese canal era el canal de Por Ti y por México. Se perdió infinidad, miles sin duda, de videos después de 9 años de trabajo de comunicación, de buscar una opción distinta, de buscar una alternativa diferente. Este trabajo yo lo empecé cuando venían las elecciones del 2018. Un trabajo que realicé desde el 2017 prácticamente. Buscando una alternativa, buscando una opción, la de su servidor, ser un candidato independiente, verdaderamente independiente a la presidencia, el cual no tuvo ninguna respuesta favorable. En algunos casos sí, con algunas personas, pero no en general. Una de las cosas que yo encuentro con las redes es que las redes pueden ser brutalmente expansivas, pero igualmente pueden ser brutalmente ignorado información que tiene que ver con básicamente política. Porque lo he dicho, me encontraba por ahí el otro día un video de esta cantante coreana, la Lisa. Millones de vistas en cuestión de unos minutos, casi, ¿no? Fue el lanzamiento de esta cantante del grupo de Blackpink. Hizo ella un trabajo personal, independiente. No, qué bruto. Llegó creo que a 40 millones en cuestiones de minutos, ¿no? Y yo vivo sorprendido. Yo quise, de alguna manera, como un precandidato, buscar esta alternativa. Caramba, los medios tienen ese alcance, ¿no? Llegar, imagínense nada más que hay videos de este grupo de Blackpink, 4 chicas coreanas, que ya llegaron a los más de 1,000 millones de visualizaciones, ¿no? Sin duda, yo consideré en aquel entonces que estaba en el rumbo correcto, ¿no? Milei inclusive utilizó las redes también muy importantemente para hacer publicidad, para ser el candidato. Y de hecho eso es lo que le gana mucho acercamiento a Milei con la gente joven, particularmente. Y esto es lo que a final de cuentas lo lleva al triunfo. Más allá que como dice la narcosecta criminal de Morena, el trabajo de campo. No, hoy día ya no. Y ya no, porque por ejemplo en México es un riesgo brutal hacer trabajo de campo si no eres de Morena.
Si eres de Morena, te van a consentir, te van a proteger, te van a cuidar los criminales. Hoy día lo sabemos. Este caso, Rocha Moya, es evidencia total y completa de ello. Más claro, como decimos en México, ni el agua, ¿no? Ni el agua simple o el agua de garrafón. Hoy día sabemos por qué, ¿no? Sabemos cómo operan, sabemos cómo funcionan, sabemos cómo actúan todos estos personajes de la narcosecta criminal de Morena en contra de cualquier opositor. Utilizar, como yo pretendía hacerlo, las redes, precisamente para llegar a todos ustedes, pues creo que era una forma viable, una forma probable, una alternativa real, ¿no? Pero parece ser que ustedes decidieron que no. Parece ser que ustedes, o muchos de ustedes, quieren todavía más de lo mismo. Tan es así que ya se vuelven a escuchar que Anaya, que Lili Telles, y los mismos de siempre, ¿no? Para probablemente el 27 y tal vez para el 30, ¿no? Que Enrique de la Madrid, que José Antonio Mid, que cómo nos hubiera ido con este, con aquel, con el otro. No lo sabremos, porque a final de cuentas no lo hicimos. Por eso dejé, después de prácticamente 9 años de hacer este trabajo de comunicación, tratando de convencerlos que México necesita una alternativa. Hoy día ven una alternativa muchos de ustedes en un Salinas Pliego. Pero yo lo he dicho, Salinas Pliego para mí tiene un problema. Tiene intereses muy personales y muy particulares que para mi gusto no lo hacen un probable o buen candidato independiente probablemente a la presidencia. Un tipo con mucho dinero, un empresario, pero creo yo con intereses muy particulares personales. Ustedes lo saben, cuestiones de impuestos, ¿no? El problema de esta gente también es que son muy dados a ayudarse entre ellos mismos. Esta cúpula poderosa, poderosísima, de mucho dinero, de los más ricos de México, ¿no? Ellos primero ven por sus intereses antes de ver por los intereses generales, ¿no? Hoy día he escuchado ya en varios programas de otros comunicadores precisamente esto, ¿no? Promoviendo la gente, por ejemplo, de la narcosecta de Morena, proponiéndole al PAN, proponiéndole a Movimiento Ciudadano, dicen ellos cerrar filas. Se me hace curioso porque llaman a cerrar filas entre ellos. Ellos no hablan de cerrar filas con la ciudadanía. No. Nada más alejado de la realidad, ¿no? No piden cerrar filas con la población en general, que nosotros los apoyemos. No, es cerrar filas entre ellos. Es cerrar filas entre toda la clase política actual, que es una porquería. Díganme el partido que me digan. Y peor, la narcosecta de Morena. Y entonces escuchamos esto de que hay que cerrar filas y hay que hacer esto y hay que hacer lo otro. Ellos. Protegerse ellos. Y yo platicaba con mi esposa y le decía, ¿y a nosotros cuándo? Estaba oyendo hace rato un relato de esta familia en la zona de Azcapotzalco, en la Ciudad de México, en donde mataron a una familia completa. El papá, la mamá, 2 personas de 47 años, un pequeño empresario farmacéutico
y sus dos hijas de 17 y 12 años respectivamente. Los asesinos, 4 jóvenes, relativamente jóvenes, uno de ellos de 20 años, que era el supuesto, así entró, porque de hecho lo que estaba yo viendo de este caso es que se habían barajado desde el robo hasta extorsión, etc. No, todo parece indicar que fue un robo premeditado. 3 hermanos, nada más para que se den cuenta, ¿no? 3 hermanos en este grupo criminal y el esposo o pareja sentimental de una de ellas. Aquí es cuando yo he hablado también de este caso de estos casos de feminicidio, ¿no? No, es que aquí está mucho de lo que yo en alguna ocasión hablé por muchos años, insisto, 9 años en mi canal. Cuando gente como Agustín Laje o un investigador también centroamericano de apellido ahorita se me fue su nombre, Krause, nada que ver con la familia en México, explicaban, y aquí lo comenté varias veces, y mucha gente es reacia a hacer este análisis, pero es real. Decían estos personajes centroamericanos, dices que el feminicidio como tal no existe. Porque ellos expresaban, matar a mujeres por el simple hecho de ser mujeres, esto prácticamente no existe. Esto no es real. No hay así como que un asesino que le guste matar mujeres porque son mujeres. Y este caso particular de Azcapotzalco me lo demuestra. Esta mujer, parte de esta banda, asesinos, ladrones, se me ocurre pensar, imagínense, yo soy parte de la familia de esos 4 miembros asesinados. Resulta que yo hago un trabajo de investigación, los encuentro y los mato. Entre esos a esta joven criminal. Yo no la estaría matando por ser mujer. Yo la estaría matando porque mató a 4 miembros de mi familia. Y esto es lo que Agustín y este personaje Krause muy bien aplican. Y aquí utilicé un ejemplo también que sucedió en México. Una mujer que en un pleito con su marido, él la reta y le dice, bueno, si no te gusta como soy, mátame. La señora, en este arranque de coraje, además una joven esposa y madre, le hace caso, agarra un cuchillo y se lo clava en la espalda al marido mientras estaba sentado en el sillón. El señor se para, se quita el cuchillo de la espalda y con este cuchillo degolla a la esposa. Y si ahí hubiera quedado la situación, un caso muy sonado, muchos de ustedes que nos ven tal vez lo recuerden, con este cuchillo la mata, y si en ese momento él hubiera hablado a la policía, se hubiera podido probar una legítima defensa propia. No, el señor pierde la conciencia en este enojo excesivo y la descuartiza. Le corta las piernas, le corta los brazos, deja el torso, lo corta, creo que el torso a la mitad también, y después trató de deshacerse de los órganos. Otra vez, no la mató por ser mujer. De entrada la mató porque ella lo atacó primero por la espalda, clavándole un cuchillo
en la misma. Después se defendió, le da un cuchillazo en el cuello y esta fue la causa realmente de la muerte. El desmembrarla ya fue posterior. Otra vez, no la mató por ser mujer. Porque aquí es donde a veces estamos malinterpretando. ¿Les guste o no les guste? Porque como decían estos personajes centroamericanos, mucha gente no está de acuerdo. Y no está de acuerdo porque no quieren pensar, no quieren analizar, no quieren darse cuenta de la realidad. No, como decían ellos, no se mata realmente a una mujer por ser mujer. Se les mata en un contexto de situaciones, porque la mujer era una socia criminal, porque la mujer era infiel y el marido en un arranque de coraje la mató otra vez. No la mató por ser mujer, la mató por la infidelidad. Puede tener o no razón, puede ser una cuestión real o no. Porque las cuestiones pasionales tienden mucho a tener este argumento, contexto, de que mucha gente lo acepta y mucha gente no lo acepta. Pero es una cuestión personal. Pero insisto, ellos lo sustentan muy bien. No se mata mayormente a una mujer por el simple hecho de ser mujer, sino se les asesina en un contexto de violencia, de crimen, de pasión o de lo que ustedes quieran. Este caso que insisto que estaba yo viendo hace un rato de Azcapotzalco tiene ese ingrediente. Todo empieza y me lleva a hacer el análisis porque es como nos perdemos a veces como sociedad de las cosas. El novio de la hija de esa familia finalmente fue el criminal. Todo estaba planeado, pensado de esta manera. El tipo se hace novio de la hija mayor, entraba y salía a la casa como él quería. El papá, dice una tía por ahí que los conocía, el papá no estaba de acuerdo porque el tipo era violento. ¿Y cuántas veces vemos esta misma cuestión en las familias mexicanas, ¿no? Que vemos que el novio de las parejas de nuestros familiares son violentos y no hacemos nada, ¿no? En el afán de, no, pues ella tiene que decidir qué hacer o qué no hacer. No, para eso somos padres. Para cuidar, para procurar, para prever cosas como estas. Este caso no es aislado. Tristemente hay muchos casos, yo he sabido al menos desde hace algunos años, de al menos, de verdad, unos 10 casos, en donde el novio, en algunos casos, no robó a la familia. En alguno de los casos que yo me enteré hace varios años, secuestraron a la jovencita y no la volvieron a ver. Esta cosa de desapariciones de mujeres, ¿no? El culpable, el novio. Pero más allá que el tipo fue detenido, a la hija no la volvieron a ver. Muy probablemente haya terminado en Europa o en Oriente como sexoservidora, en el mejor de los casos. Tal vez en el peor de los casos, asesinada y en una fosa común, ¿no? Pero aquí es donde me preocupa, porque, ¿y por qué toco esto de principio? Porque es darnos cuenta que como sociedad estamos muy mal. Nos hemos vuelto permisivos, nos hemos vuelto a veces hasta cómplices. Dice por ahí un análisis que están haciendo en Estados Unidos con esto de esta cuestión de Rocha Moya, en donde, y veía yo un programa también hace unos días, en el que hablan de que precisamente para que muchas de estas cosas sucedan, tiene que haber de alguna manera un contubernio.
explícito o inconsciente de parte a veces de la sociedad. Hablaban, por ejemplo, del tren interoceánico, que ya liberaron al conductor y a otra persona. ¿Por qué? Porque ya no hay cargos en contra de ellos. Porque el gobierno ya se arregló con las familias de los 14 muertos. ¿Cuánto les dio? $1 millón, 2 millones, medio millón, lo que haya sido. Negoció con las familias que perdieron a un familiar en este tren, y entonces, como ya se arreglaron con ellos, pues ya no hay denuncia. Y es increíble, porque esto yo lo escuché desde lo del tren, desde el metro de la línea 12, que acaba de cumplir, por cierto, años de un aniversario más. El día 3, hace unos días, hecho hace 2 días, se cumplió un aniversario más de esta grave situación con el metro, ¿no? Pero también, como dicen, ¿en qué quedó? En el olvido. ¿Por qué? Porque otra vez el gobierno negoció con las familias. Y ya no hay denuncias, y ya no hay investigaciones. Y por eso pueden poner a un idiota retrasado mental en la Procuración de Justicia, que sacó su título Universidad en Derecho en 24 horas, Ulises Lara, y nadie dice nada. Porque también estuvo este otro caso de esta jovencita, recuerdan, asesinada en un edificio hace también unos días, donde culpan a un joven que estaba encargado, digamos, de la puerta, un portero, una persona de seguridad, como quieran ustedes llamarle. Pero resulta que en ese edificio por años han sucedido cosas raras, extrañas con un juez. Abusador, violador. Pero no, resulta que no tuvo nada que ver. Resulta que fue un joven humilde, con una esposa y un hijo, que no veo yo, muy personal, mi opinión, ¿verdad? Yo no veo qué necesidad, qué motivo hubiera tenido este joven de seguridad para quitarle la vida a una jovencita que andaba buscando trabajo, que no traía ni dinero y que no traía mayor pertenencias, ni alhajas, ni cosas, ¿no? Ni joyería, ni algo que valiera la pena, por ejemplo, por el cual matarla. Un joven que, insisto, tiene una esposa y tiene un hijo pequeño. Un joven que, dice su familia, buscaba simplemente sacar adelante a su familia. Vuelvo y insisto, yo no encuentro motivación para que un joven, bajo estas condiciones, le quitara la vida a una joven mujer que lo único que hacía era buscar trabajo. Pero me hace todo el sentido que haya antecedentes de que un juez en funciones tiene demandas de acoso, tiene casos de violación, de abuso. Aquí me hace más sentido que esta jovencita hubiera estado conectada con ese caso y no con el dichoso joven de seguridad. Pero otra vez, nos volvemos increíblemente permisivos, ¿no? Porque además eso pasó hace, ¿qué? ¿20 días? Y ya nadie habla de ello. Y entonces puedo entender, nos daban datos Chumel Torres ayer, precisamente de, por ejemplo, la deuda externa, ¿no?
ya creció prácticamente en un 100%. Nada más que esto, como decían, no es una tarjeta de crédito, en donde a ti te quitan, si no pagas, pues lo peor que te pueda pasar es que te quitan tu casa, te quitan el coche, te congelan tus cuentas, o pasa algo, ¿no? Por una deuda de tarjetas de crédito bancario. Porque la cantidad nunca va a superar una cantidad que no pueda ser pagada o cubierta de cierta forma, ¿no? Así tenga que venir el banco, ponerte una demanda y venir por tu casa y quitártela, bueno, pues ya perdiste tu casa, ¿no? Nada más que con la deuda externa estamos hablando de que esto va mucho más allá. Porque esto es que el gobierno, para que les quede claro cómo funciona esto, es que el vecino se endeude por deudas, por ejemplo, de tarjetas de crédito, y vengan a ustedes a quitarle su casa por culpa del vecino. ¿Qué era lo que antes pasaba? ¿Recuerdan cuando existía esto de los prestanombres o de los albacea? No, ¿cómo se les llamaba? Ay, ahorita se me fue el nombre. Para que ustedes pudieran sacar un crédito, tenían que poner el nombre de una persona familiar casi siempre que respondiera por ustedes. Esta era la forma de sacar un crédito antes, fuera bancario o fuera de otro tipo. Alguien tenía que firmar por ustedes para responder por la deuda en caso de un problema. ¿Por qué esto dejó de funcionar? Porque la ley cambió. Y era obvio, yo no tendría por qué perder mi casa porque resulta que yo le había firmado como responsable a otra persona, a un tercero. Y entonces aquí la ley cambió. Y esto ya no podía funcionar de esta manera. No, ahora cada quien tenía que hacerse responsable de sus propias broncas y de sus propias deudas. Tú gastas, tú compras con un dinero que no tienes, ¿ok? Tú vas a ser el responsable de ello. Y que a ti vengan y te embarguen, pero no al vecino, al amigo, al familiar, al conocido. Las cosas empezaron a cambiar para bien. Pero llegan políticamente y siempre con la intención de robar una narcosecta criminal llamada Morena. Y hoy día nos lleva a vivir en una condición en donde nos pueden quitar efectivamente lo que más trabajo nos ha costado, ¿no? Han tratado de quitar las afores, han tratado de hacerse del dinero de que la gente tiene invertida y que no tocan ahí en un banco o en una institución. Me ha tocado ver cómo gente de la narcosecta de Morena habla de que el dinero hay que ponerlo a trabajar. Y dentro de una lógica economista, sí. Pero cada uno de ustedes es libre de hacer lo que quiera con su dinero. Si ustedes lo quieren poner a trabajar, pónganlo a trabajar. Si ustedes quieren invertirlo en la bolsa, métanlo en la bolsa. Y si ustedes quieren tenerlo en el banco, ahí guardadito sin que se mueva, también podrían hacerlo. Sin que exista el temor de que el gobierno quiera hacerse de ese dinero. Ya se hizo de fondos de retiro de gente que no estaba utilizando esas cuentas, gente que ahí decidió dejar su dinero, o gente que por ejemplo hoy día está viviendo en Estados Unidos y dejó ese dinero ahí porque pues ellos están ahora en Estados Unidos y a lo mejor ni siquiera sabían que tenían un Afore o ni siquiera se acuerdan de que tenían un Afore, ¿no? Y eso es motivo suficiente para robarse ese dinero. Pero va más allá.
Es increíble porque luego a la gente le reparten dinero a diestra y siniestra con pseudos programas del bienestar, que no es más que darles dinero con el dinero de todos los mexicanos. Pero ahora ni siquiera eso, porque ya no alcanza. ¿Y qué están haciendo? Pidiendo deuda. Una deuda que ya llega a 10.3 billones de pesos. Decían por ahí el gobierno, y somos los países menos endeudados. Caramba, qué bueno que así fuese, ¿no? O haya sido por muchos años. Es que tenemos un techo de deuda todavía mayor que no hemos utilizado. Y no lo utilicen. El hecho de que ustedes tengan $500,000 de pesos en una tarjeta de crédito disponible para usarse, no quiere decir que lo tengan que utilizar. Si esto no es una cuestión de obligación. ¿Tienes $500,000 de pesos en una tarjeta de crédito? ¡Qué bueno! Tienes un maravilloso crédito. ¿Eso quiere decir que lo tienes que utilizar? No. Ahí está, qué bueno. Lo trabajaste, lo generaste, es tuyo. Sí, qué bueno. A lo mejor ganas 50,000 pesos. Pero tienes $500,000 de crédito. Insisto, esto no quiere decir que lo vas a tener que utilizar, ¿no? Mucha gente lo hace hasta por emergencias. Hay una emergencia, ok, utiliza ahora sí ese crédito, pero lo vas a tener que pagar. Pero imagínense una persona que tuviera un crédito, digamos de 200,000 pesos, pero que solamente ganas 20,000. Y resulta que tú utilizas todo ese crédito para comprarte un coche, para comprar una casa, para lo que tú quieras, gustes y mandes. Vas a tener una deuda, vas a estar endrogado, pero de verdad, de forma seria, para poder pagar esa cantidad, ¿no? Porque si nada más ganas 20,000 pesos, necesitarías 10 meses de tu salario completo íntegro para pagar esa deuda. Si no te genera intereses, por cierto. Porque los intereses ya están sobre el 50-60%, ¿no? Anualizado. O sea, esto quiere decir que tus 200,000 pesos que te gastaste, a la vuelta de 6 meses a lo mejor ya debes 230,000 pesos, ¿no? Y a la vuelta de un año ya debes 200, ¿y qué digo 260? Estamos hablando de 200, el 60% son 120,000 pesos al año. A la vuelta de un año, si no has pagado tu deuda, ya estás hablando de que tu deuda va a ser de cerca de 320,000 pesos, ya no de 200. Y entonces, cuando estas deudas suceden así de esta forma, llega un punto en el que la gente a veces no puede pagarlas y acaban embargándote. Se quedan con tu casa, se quedan con tu coche, se quedan con parte de tu vida porque no pagaste. ¿Y todo por qué? Por una falta de planeación, por una falta de visión, por una falta de querer ver la realidad. Hoy día nos golpea la inseguridad. Y mucha gente, y no me lo platica nadie, porque yo lo he escuchado. No, bueno, pues mientras eso le pase al de enfrente y no en mi casa, a mí qué me importa, ¿no? El típico de que, quién sabe en qué habrá estado metido esa persona que por la cual lo mataron, ¿no? Y a lo mejor lo mataron porque lo quisieron asaltar y se resistió a ser asaltado, ¿no? Y a lo mejor lo mataron como esta familia de Azcapotzalco porque lo que querían era robar las 2 camionetas y las pertenencias que esta familia tenía.
Pero no fue como que llevarse las cosas y ya. No, 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 no. Había que matar a la familia, ¿no? Un tiro en la cabeza a cada uno de los miembros, ¿no? Decía una amiga que es abogada, pena de muerte. Sí, sin duda. Yo soy, como ustedes lo saben, para los que alguna vez me vieron en mi canal, yo soy un sujeto que promovería, sin duda, si yo fuera presidente de este país, la pena de muerte. Y casi, casi inmediata. En los casos que se pruebe la culpabilidad manifiesta y sin dudas, como este caso. Estos 4 personajes que fueron detenidos ya, está total y completamente comprobada su participación en estos 4 asesinatos, además con una sangre fría tal que da miedo, porque pudieron haberlos robado y ya. No, lo que querían era quedarse con las cosas, presumirse, andar en estas camionetas de lujo, una BMW, una Denali Yukon, camionetas de lujo de cerca de 2.5 millones cada una de valor. Lo que esta gente quería al matar a la familia es que nadie los descubriera, que ellos pudieran andar como verdaderos juniors, como verdaderos narcos, como verdaderos criminales, sin preocuparse de nada. Pero nunca contaron con la familia, ¿no? Los familiares, los tíos, los primos, familiares de esta familia, ¿no? Porque efectivamente, si ellos hubieran matado a esta familia y nadie se hubiera enterado de nada, o no hubiera habido mayor familia, pues sí, a lo mejor esta gente se estaría paseando a todo lujo con estas camionetas, porque muy probablemente se hubieran robado también los papeles y las llaves de las mismas. Hubieran andado muy quitados de la pena, como muchos criminales hoy día que se roban particularmente motocicletas. Andan sin preocuparse de nada. Porque muchas veces los propios dueños de estos vehículos robados no los reportan. ¿Para qué? Si la policía no hace nada, ¿no? Y entonces estos criminales andan paseándose con estos vehículos como de veras si fueran suyos. ¿Y todo por qué? Otra vez, porque nosotros los dejamos. Dicen por eso, como les digo, los políticos, es que tenemos que hacer una unión entre todos nosotros en Cámara de Senadores y Diputados para defender. ¿Defender a quién? Después del caso Rocha Moya, he estado escuchando una serie de elementos, una serie de excusas, una serie de cosas que de verdad parecen una mentada de madre, como lo digo yo. Tenemos que cerrar filas para defender la soberanía. No. ¿Defenderla de quién? ¿Defenderla de qué? Y defender a quién con esta supuesta soberanía. Yo le preguntaba a gente, por ejemplo, ¿cómo ves este caso de los gente de la CIA que entró en el norte? La 99% de las personas con las que yo he comentado este caso, todos dicen maravilloso. El único que ve problemas son los políticos. Y yo lo decía con gente que conozco. Preguntémosle a la ciudadanía qué piensa de este operativo en el norte del país con gente de la CIA. Y yo te puedo asegurar que el 100% de la gente va a decir que muy bien y que lo sigan haciendo. Porque es a los políticos a los que no les va bien. Es a los políticos a los que no les gusta. Es a los políticos los que este tipo de cosas ven mal, no la ciudadanía.
Cuando los políticos dicen es que tenemos que cerrar filas, no es cerrar filas con la ciudadanía. No, 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 no. Porque a nosotros nunca nos proponen cerrar filas con los políticos. No, aquí es cerrar filas entre ellos para que no vengan por ellos. Pero es curioso porque surgió también a la plática en muchas mesas de análisis el caso García Luna. Y aquí yo lo mencionaba en un video que hace como 15 días, ¿no? Insisto, como yo les digo, yo ya no hago videos todos los días. Los hago ahora esporádicamente, ¿no? Simplemente como una forma de criticar lo que estoy viendo, ¿no? Y de tratar de sensibilizar a todos ustedes. Pocos, muchos que nos vean, pero es tratar de hacer eso. ¿Qué nos demuestra el caso Rochamoya? Pues el contubernio del cual, como yo lo he dicho muchas veces, secretos a voces. Un secreto que todos en el país conocemos. Los nexos de los políticos con el crimen organizado. Porque de otra manera es imposible entender cómo ha crecido tanto el crimen organizado. Porque hoy día ya se consideran organizaciones terroristas. Ahora va más allá. Veía yo una nota de mi buen amigo Miguel Quintana que nos hablaba de que ahora ya cambió. Ahora ya no nada más es organización terrorista los grupos criminales en México. No, sino que ahora es guerra. ¿Cómo era la palabra? Guerra química. Fíjense cómo va modificando todo. Ahora es guerra química. Ya no es guerra contra el narcotráfico. O establecer a países como narcoterroristas. No. Ahora es guerra química. ¿Por qué? Porque efectivamente todos los precursores de muchas drogas son químicos. Entonces ahora la guerra va a ser contra estos químicos. Y entonces hay una razón más para atacar a México. Me hizo pensar este nuevo avance de Estados Unidos que puede tener acá en México, porque estaba yo recordando acciones que ya de alguna u otra manera se han dado en el pasado, ¿no? En donde hablaba un analista que inclusive los grupos criminales mexicanos, Cartel Jalisco, Chapos y demás, resultan más peligrosos, hoy día son mucho más peligrosos, inclusive a nivel mundial, que los Yakuza. Los Yakuza era una organización criminal como la mafia italiana y todas esas. Y los Yakuza particularmente se caracterizaban y se caracterizan porque todavía existe este movimiento, esta forma, estos grupos criminales orientales. Se caracterizaban por la violencia que ejercían. Decía este análisis que yo leí con ustedes aquí hace un tiempo atrás, ya desde el año pasado creo, tal vez el año antepasado, y que hablaban de que ya estos grupos mexicanos son peores que los Yakuza. Que los Yakuza le tienen miedo a carteles como el Jalisco y como otros por la violencia con la cual actúan. Y son mexicanos, tristemente. Pero por eso les digo que he escuchado mucha gente defender
Pero toda la defensa que hacen muchos mexicanos de esta narcosecta criminal de Morena, maldita y nefasta, que en mala hora tantos millones votaron por ellos, sigue siendo una cuestión de dinero. Que muchos de ustedes siguen votando por dinero. Tengo un conocido, ex compañero de escuela de la prepa, que él busca siempre promover a esta narcosecta maldita, ¿no? No es que vean el maravilloso suburbano ahora al AIFA. Bueno, este ya se quedó, ya falló. Se paró, tuvieron que bajar a la gente y que la gente caminara por las vías porque se descompuso la chatarra. Una obra completamente nueva que acaban de inaugurar hace unos días. Hablan de la maravilla de Dos Bocas, el parque acuático, y ya se incendió cuando menos en 3 ocasiones. Cosa que yo nunca he visto en refinerías, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Refinerías nuevas, que hace muchos años que Estados Unidos no genera una refinería nueva, pero ver que las refinerías se incendien, nada más porque sí, ¿no? Y vemos como la gran mayoría de aeropuertos nuevos, me acuerdo ahorita el de Turquía, están haciendo uno nuevo, me parece que por el área de Medio Oriente. No, unas maravillas tecnológicas increíbles. Unas conexiones, unos hubs que bueno, dan gusto. ¿Y qué tenemos? Una central de abastos en Santa Lucía, tal cual, ¿eh? Inclusive estructuralmente y de acabados, hagan de cuenta una central de abastos, ¿no? Que nada más no despega, que no se acaba de volver aeropuerto, sigue siendo un aeródromo increíblemente, ¿no? Yo aquí me he cansado de explicar cuáles son las diferencias entre un aeródromo y un aeropuerto. Un aeródromo carece de una infraestructura que lo soporte, hoteles, restaurantes, y una serie de cosas. Un aeródromo carece de ello. Por eso sigue siendo un aeródromo y base militar. Pero yo me pregunto, ¿de verdad los mexicanos seremos tan mediocres, tan poco aspiracionistas, que nos conformamos que casi una central de autobuses nos la vendan como un gran aeropuerto y la gente compre esa idea? Mientras yo veo, por ejemplo, y en alguna vez les compartí un video de, por ejemplo, cómo está avanzando Oriente, Japón, por ejemplo, ¿no? Corea. Unos trenes de alta velocidad, construcciones de lujo, pero además resistentes, bien hechas, porque están pensadas para el futuro, ¿no? Trenes que pasan, metros que pasan por edificios, gasolineras en partes, en los techos de algunos edificios, porque resulta que la geografía oriental, pues es así, es muy, muy difícil, ¿no? Puede ser una ladera. Y entonces a una gasolinería puedes acceder por arriba, pues porque el edificio te queda a ras de una carretera que pasa por una loma en la parte de arriba. Pero igual y puede pasar por abajo. Y entonces hay una gasolinera en el techo y hay una gasolinera en la parte baja del edificio. ¿Por qué? Porque tiene acceso vehicular por cualquiera de los dos lados, ¿no? Un metro que pasa prácticamente por el medio de un condominio, ¿no? Y cuando yo veo programas de estos de ciencia, de avance, de cómo el mundo está avanzando, y yo volteo y veo mi país y veo crimen,
crímenes todos los días, asesinatos como este que les acabo de mencionar, desapariciones de miles de mujeres, niños y jovencitas, y veo muertos todos los días, y veo un gobierno infeliz, insensible y valemadrista. Hay gente que a mí con el tiempo alguna ocasión me decía, pues vete si no te gusta. Y yo muchas veces les contesté, ¿y por qué me tengo que ir yo? ¿Para qué? Para que inconscientes y criminales como los que tenemos dominen mi hermoso país, en donde Dios me dio el gusto de haber nacido aquí. No, mejor lo defiendo ante gente como tú, valemadrista, ignorante y vividora del erario, y en contra de estos criminales. Como, ¿por qué tendría yo que ceder? ¿Por qué tendría yo que irme? En vez de defender este hermosísimo lugar que me vio nacer, como a millones de mexicanos. ¿Y por qué tendríamos que doblarnos unos X cantidad de millones de mexicanos? Porque otros imbéciles, retrasados mentales, acéfalos, vividores del erario, quieren vivir como mantenidos. Somos más los que queremos ver a un México grande que los que quieren seguir viviendo del erario y vivir de lo que el gobierno les da sin mover un dedo para nada. Pues mejor, como lo decía yo, permítanme ser presidente de este, o como lo dije en algún momento, ¿no? Permítanme ser presidente de este país, compramos una isla por ahí y mandamos a todos estos desquiciados, descerebrados, a vivir en esa isla, que seguramente se van a matar y se van a extinguir. Eventualmente. Estoy seguro de ello. Porque al no generar economía, al no tener gente que trabaje, sino que son puros vividores, con todos estos políticos ladrones y corruptos, se van a matar. Seguro, no hay pierde. Se van a extinguir. Pero allá ellos. Ya cuando tengamos a toda esta gente viviendo en esa isla, nosotros aquí nos ocuparemos de salir adelante, de avanzar, de caminar, de progresar, de lograr lo que siempre hemos querido, ¿no? Y ellos allá que se maten y ya que hagan lo que quieran. Porque de verdad, damas, caballeros, yo tengo claro que, por ejemplo, ante tanta información como hoy día tenemos con este criminal Rocha Moya, ¿dónde están? O sea, Rocha Moya ya por ahí empezó a esconderse junto con el otro gobernador por ahí también de esta zona de Sinaloa, ¿no? Pero Estados Unidos mencionó a 10. 8 de los cuales andan muy quitados de la pena, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen y gozan de la protección del propio gobierno. Ahí está la lagartija maldita de Palacio, ¿no? Qué casualidad que se dio el caso Rocha Moya y ella tenía una visita a Macuspana, ¿no? Tabasco. Qué casualidad, estas casualidades, pero de verdad que a mí me asombra, ¿no? Qué timing, qué cosa, ¿no? Viene el caso de Estados Unidos contra Rocha Moya y ella casualmente tenía una visita a Macuspana. Y de repente se empieza a notar, porque hoy todo puede ser muy chismoso, particularmente la electrónica, ¿no? Un avión que salió de cierto lugar a Macuspana y de ahí a la Ciudad de México. Qué casualidad, ¿no? De repente, como dicen, no son casualidades, ¿no? Y de repente se nos ataca de misóginos, de conspiranoicos y de... Cuando digo, si un animalito grazna
si un animalito tiene pico, si un animalito nada en el agua, si un animalito hace cuac, pues seguro no es un elefante. Mucho menos una jirafa, ¿no? Por este afán de querernos ver la cara de idiotas a los mexicanos, y que yo sé que no la tenemos. Porque como les digo, ese llamado a ser uno en la política, sí, entre ellos, para que se protejan ellos, para que no se vean alcanzados por una justicia extranjera, ellos, no los mexicanos. Pero a quienes siguen matando, a quienes siguen violentando, a quienes siguen secuestrando, a quienes siguen extorsionando, a nosotros, no a ellos. Porque hace cuánto, yo les pregunto, que no ven que a un político lo asalten, lo secuestren, lo maten o maten a toda su familia en activo. No precandidatos, porque precandidatos ya vimos a más de 100. No. A verdaderos candidatos o a verdaderos personajes de la política actual. En ese movimiento del sombrero se le mató a un opositor que ya tenía un cargo, pero porque era muy incómodo. Y ese es el precio que a lo mejor finalmente, damas y caballeros, vamos a tener que pagar. Pero el precio puede ser mayor si no hacemos nada. Ya se quedó Tlatlaya, caso ABC, los 70 de Ayotzinapa, cientos ya de choferes asesinados, familias completas asesinadas. Y yo lo sigo diciendo en muchos comentarios que hago en canales de gente conocida, ¿no? ¿Y cuánto más será suficiente? ¿Cuánto más vamos a resistir, vamos a permitir o vamos a dejar que cosas como estas sucedan? Porque lo de Rochamoya no es ningún secreto. Y todos los caminos llevan a Macuspana, Tabasco. El maldito anciano endemoniado que nos vendió al crimen organizado, resulta que ya les están saliendo cuentas, ya les están saliendo inversiones y ya les están saliendo por todos lados la podredumbre y la putrefacción, ¿no? Porque, insisto, secreto a voces. Que sus hijos son unos mafiosos de este anciano maldito, todos lo sabemos. Finalmente, tenía yo una nota aquí, ¿no? Que me encontré. De 5,000 millones de pesos en 2025, la administración de Sheinbaum inyectó 1,674 millones de pesos en subsidios al Tren Maya, 1,758 millones de pesos a la GAFSACOM, 1,000 millones al AIFA, 576 millones al Ferrocarril de Tehuantepec y 100 millones al Corredor Interoceánico. Tienen una deuda de 5,000 millones de pesos en el 2025 para resarcir pérdidas de empresas militares. Esto es lo que el gobierno ha tenido que inyectar en el 2025, 5,000 millones de pesos, simple y sencillamente para resarcir pérdidas a estas empresas que se les otorgaron a los militares, hoteles, aeropuertos y una serie de negocios que hoy día estamos viendo simple y sencillamente no funcionaron. La loca idiota de Palacio exigen pruebas para Rochamoya, pero por aquí me encontré una nota muy interesante, ¿no? Pero cerraron el Naim sin pruebas de corrupción. Encarcelaron a Rosario Robles sin pruebas.
Cerraron las estancias infantiles sin pruebas. Dejaron de licitar medicinas sin pruebas. Cerraron las escuelas de tiempo completo sin pruebas de corrupción. Eliminaron los organismos autónomos sin prueba alguna. Eliminaron el Fondem sin prueba de corrupción. Acusaron a Carla Estrella sin prueba alguna. Encarcelaron a Alejandra Cuevas sin pruebas. Corrieron a Guillermo Alcocer sin prueba alguna. Molestaron a Yanín Otálora sin pruebas. Pero así todo lo que ustedes quieran, gusten y manden, ¿no? Tenemos hoy también, inclusive ya finalmente, el caso del sobrino, creo que es, ¿no? De la Tadei con Litiomex, donde han pagado una cantidad impresionante de dinero a 12 empleados. Estamos hablando de millones de pesos. Pero nomás son 12. Pero es que el sobrino se apellida Tadei. Sí. La presidenta del INE, ¿no? Que es más morenista que nadie. ¿Cuánto más, damas, caballeros? Y no me contesten a mí, porque finalmente no es a mí a quien tienen que contestarle. Háganse esa pregunta ustedes y contéstensela ustedes. ¿Cuánto más? Me preocupó un dato que daban hace unos días, que decía que así como vamos, en toda casa que exista en este país va a haber un caso de asesinato, de desaparición o de algún problema legal de seguir como vamos. Yo no sé si sea realmente lo que quieran y esta indiferencia vaya a razón de eso, ¿no? Muchos de ustedes dicen eso, ¿no? Mientras no pase en mi casa, a mí qué me importa. Según este dato indicaba que eventualmente vamos a tener un problema en todas y cada una de las casas de este país de seguir como vamos. Si eso es lo que quieren, pues no hagamos nada. La realidad está ahí, asomándose, exhibiéndose todos los días. Y solamente un ciego, un sordo y un mudo, por conveniencia, no lo va a ver. Cuídense, que les vaya muy muy bien. Hagan lo que tengan que hacer para estar bien. Y recuerden, nada absolutamente va a cambiar en este país si no cambiamos primero nosotros y empezamos a actuar en consecuencia de todo ello. Cuídense y hasta la próxima.